Te quiero dar la bienvenida a esta masterclass titulada Descubre la forma más veloz y poderosa de hacer preguntas cuánticas que crean cambios revolucionarios de conciencia en ti y en tus clientes, brindándote el respeto, la autoridad y las oportunidades que tanto deseas de forma garantizada. Si deseas evitar ser otro coach genérico que utiliza exactamente las mismas preguntas aburridas que todos parecen repetir y que a todos les enseñan en los seminarios. Preguntas que en su mayoría están estancadas en paradigmas de antaño, en paradigmas anticuados que no brindan un resultado acelerado con tus clientes. Y a la vez deseas multiplicar tu habilidad de realizar preguntas transformacionales en cualquier tipo de contexto, sea que seas un coach, un mentor, un consultor, un entrenador, o que simplemente deseas realizar mejores preguntas para tu propio desarrollo personal, para tomar mejores decisiones, para evolucionar tu propia conciencia. Déjame decirte que estás en el lugar correcto. Y esta masterclass fue diseñada para ti. No inicio esta aventura sabiendo cada paso que iba a dar en mi camino, ¿sí? No inicio esta aventura sabiendo en dónde sabía qué preguntar y en qué momento preguntarlo y de qué forma preguntarla para lograr en el coachee, en la persona que recibe esa pregunta, una evolución de conciencia, una transformación interior. O en donde sabía qué preguntas realizar yo mismo para tomar mejores decisiones en mi vida, ¿sí? Esta imagen que ves ahí no es mi punto de partida, ¿sí? A la vez, no estaría hoy aquí compartiendo mi aventura en esta masterclass con ustedes si no me hubiese pasado todo lo que me sucedió. Aquí comienza mi historia. Cuando tenía 19 años me topo con un libro llamado El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy. ¿Sí? Este es un libro revolucionario para mí porque yo venía de estudiar técnico en electrónica, o sea, estaba enfocado en el hardware. Mi mundo era lo electrónico, las computadoras, los transistores, etc. Y no sabía absolutamente nada de programación neurolingüística, de hipnosis, de psicología, de coaching, nada, absolutamente nada. Cuando escucho y leo estos libros, El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy, es la primera vez que escucho sobre el concepto de la mente subconsciente. Como quedo fascinado con ese concepto, bueno, prosigo a leer otros libros bajo la misma temática y como por ejemplo Piense y llega a ser rico de Napoleón Hill, y noto que una idea, ¿sí? un theme, un tema principal, una idea principal, es repetida una y otra y otra y otra vez. La idea era que si deseamos ser más felices, transformar nuestras limitaciones internas y lograr nuestras metas, sea cual fuera nuestra meta, tener una mejor relación, ganar más dinero, adquirir la casa, disfrutar de una mejor salud, etc. La clave para lograr lo externo estaba en lo interno. La clave estaba en programar la mente subconsciente. Para eso lo que teníamos que hacer es hacer consciente lo subconsciente. La razón de esto, citando a Carl Gustav Jung, era que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente iba a seguir dirigiendo nuestra vida y a eso nosotros le íbamos a llamar destino. Buscando formas de ser más consciente, me pongo a investigar y encuentro que hay dos cosas que comparten el mismo principio para ser más consciente y tomar las riendas de nuestra vida. La primera es la filosofía, ¿sí? Que la filosofía nace preguntando, porque precisamente desea saber. De hecho hay una frase de Sócrates que dice: la vida no examinada no merece la pena ser vivida. Fíjense hasta qué punto era importante hacer consciente lo subconsciente para Sócrates mediante las preguntas. Como no podía faltar la película Matrix, ¿no? Que revolucionó absolutamente todo y es un conjunto de ideas filosóficas mostradas a través de una película que lo tiene todo, es absolutamente entretenida y a la vez absolutamente profunda. Bueno, en esa película Matrix llevan a las preguntas a un nuevo nivel. De hecho, las preguntas son tan poderosas que son el medio que le permite a Neo salir de la Matrix. Hay una escena en la película Matrix en donde Trinity se le acerca a Neo y le dice: es la pregunta la que nos guía. Tú sabes la pregunta como yo también sé la pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? Y Neo le dice: ¿qué es la Matrix? Es esa pregunta la que le permite a Neo salir de la Matrix, la que lo lleva en esa aventura para salir de la Matrix. Si él no se hubiese hecho esa pregunta,
no hubiese podido ser consciente de que estaba en una Matrix. Sigo investigando y descubro que toda la programación neurolingüística nace del metamodelo. ¿Y qué es el metamodelo? Son todas preguntas, así como escuchas, modeladas de Fritz Perls y de Virginia Satir. Así que bueno, ya a este punto yo sabía que las preguntas no eran absolutamente poderosas, porque precisamente te permitían hacer consciente lo subconsciente y de esa forma podías tomar las riendas de tu vida. Pero es lo que me ocurre luego de tener una sesión de coaching, lo que lleva este entendimiento a otro nivel, completamente otro nivel. Te cuento brevemente la historia. Mis padres se habían separado. Esto puede parecer algo común quizás hoy en día, pero cuando se viene una familia cristiana, la separación golpea de forma emocional. Además, yo soy hijo único y bueno, su separación tocó valores muy importantes míos. Mi modo de interpretar lo que había sucedido, bueno, me hacía acceder a estados de nervios, a estados de miedos que no solo me afectaban a mí, sino que estaban afectando mi relación con mi novia, porque proyectaba esos miedos en mi relación con ella. Así que notando que pasados los días y las semanas yo no cambiaba de estado emocional, yo seguía en los mismos estados de estancamiento, decidí llamar a una coach que hacía programación neurolingüística y concreté una sesión. Comienza la sesión y en un momento, que lo recuerdo al detalle, la coach me pregunta, bueno, ¿qué es lo que quieres? Bueno, ante esa pregunta que es clave en la programación neurolingüística y también del coaching, yo le contesto, bueno, lo que quiero es que no me pase, que no me... Mira cómo estaba proyectando los miedos en mi propia relación. Lo que quiero es que no me pase lo mismo en mi relación con mi novia. Sí, eso es lo que no quería. Que tenga una relación que se mantenga en los años y que mejore con los años. Ahí, en ese instante, en ese momento crucial, en ese segundo, la coach me mira a los ojos y me hace la siguiente pregunta. ¿Y quién dice que te va a pasar lo mismo en tu relación con tu novia? ¿Quién dice que se van a separar? ¿Quién dice que te va a pasar lo mismo? Ante esa pregunta me quedo con la boca abierta. Empiezo a titubear, no me salen muy bien las palabras, sonrío y le digo riéndome, yo soy el que estoy diciendo eso. Yo. Fue esa pregunta la que me ayudó a echar luz a los estados de miedo que yo mismo proyectaba sin darme cuenta, ¿sí? Sin saber, de forma subconsciente. Esa pregunta fue el antes y el después de la sesión. Y hasta el día de hoy, a esa pregunta la considero una de las preguntas más poderosas de la programación neurolingüística cuando es expresada en el momento justo. De hecho, te quiero compartir un testimonio de un suscriptor cuando había comentado esta historia. Presta atención a lo que dice. Hola Hernán, te agradezco muchísimo por el video que acabo de mirar. Cuando escuché la pregunta ¿y quién dice eso? Me puse a llorar. Me diste un cambio hermoso en este patrón. Te agradezco mucho, gracias. Damián de Rosario. Yo este tipo de preguntas que facilitan que la persona realice un cambio de conciencia, en mi caso me di cuenta de que yo era el creador de ese miedo y que dependía de mí que no pasara lo mismo. Bueno, a ese tipo de preguntas que marcan un antes y un después en una sesión, yo las llamo preguntas cuánticas. A estas alturas ya sabía que las preguntas dirigían al 100% de la atención, que las preguntas te permitían hacer consciente lo subconsciente, que el cerebro no podía dejar de contestar preguntas que realmente nos interesan y que la calidad de la vida que vivía dependía del tipo de preguntas que me hacía. Y por lo tanto también el coach que iba a ser iba a depender de las preguntas que le haga a mis clientes. Mientras mejor las preguntas, mejores las respuestas que iba a obtener de mis clientes. Razón por la cual me lanzo a leer todo libro, a invertir dinero en todo seminario y en todo curso que profundizara sobre las preguntas. No solo para ser un mejor coach, sino también para una transformación interior. Y comienzo a tener buenos resultados, ya que podía hacer preguntas más poderosas y por ende iluminar más las áreas de mi vida que eran dominadas por lo subconsciente. Pero luego me comienza a suceder, como le sucede a cualquier persona que emprende algo, sea que promueva un servicio o un producto, es indistinto, una constante. ¿Cuál es esa constante? La constante es que a veces se logra vender mucho y otras veces se logra vender poco. Por diversos factores. Esto significaba lo siguiente: si tenía más ventas de las que deseaba,
entonces era todo alegría. Ahora, cuando no tenía las ventas que deseaba, todo era tristeza. Y después tenía las ventas que deseaba, todo era alegría y después tristeza. Alegría, tristeza, alegría, tristeza. ¿Sí? Mi vida era una montaña rusa emocional. ¿Cuántos de ustedes se encontraron o se encuentran en esta rueda de hámster reactiva, de la cual muchos no pueden salir en diferentes áreas de la vida? Cuando la chica esa que me gusta me contesta, me alegro. Cuando no, me pongo triste. ¿Sí? Cuando obtengo la medalla, el reconocimiento en el trabajo, me alegro. Cuando no, cuando nadie reconoce mi trabajo, me deprimo. Cuando las cosas salen como yo quiero, me pongo alegre. Cuando no, me deprimo. Bueno, yo estaba en esa rueda. Que si podría utilizar un simbolismo, utilizaría el símbolo del Uroboros, que simboliza el eterno retorno del mismo problema. De ahí la rueda de hámsters. En los momentos en donde estaba triste, aplicaba las preguntas para hacer consciente esa tristeza, me motivaba, tomaba acción, seguía tomando acción, obtenía más ventas, lanzaba otro producto o lanzaba otro servicio y quizás no obtenía ventas y nuevamente accedía a estados de tristeza, de procrastinación. Nuevamente aplicaba las preguntas y así sucesivamente. El eterno retorno del mismo problema. Bueno, en ese trayecto veo dos películas que cambian completamente mi modelo mental reactivo a lo externo. La primera de esas películas es El Club de la Pelea, ¿sí? Que es una película que critica el sistema capitalista consumista, en donde el individuo piensa que tener es igual a ser. En otras palabras, eres porque tienes. Si no tienes el último iPhone, no eres cool, no eres una persona plena, no perteneces. Y la segunda película es la película El Guerrero Pacífico. En esta película el personaje de Sócrates, fíjate el nombre, no es casualidad, le dice a Adán que no se enfoque en entrenar para tener la medalla de oro. Porque si entrenaba enfocándose en tener la medalla de oro, iba a sufrir. Porque no la iba a poder mantener para siempre. En vez de eso se tenía que enfocar en ser un guerrero. Se tenía que enfocar en el presente y tenía que tomar acción. Bueno, estas dos películas tenían lo que yo buscaba, ¿sí? Dejar de enfocarme en tener y enfocarme en ser. Pero había un enorme problema. No encontraba preguntas profundas que me ayudaran a superar el paradigma de tener igual a ser. Lo que es peor aún, en esa búsqueda de superar este paradigma, tener igual a ser, comienzo a hacerme preguntas que ahora jamás me haría, porque enfatizan ideas erróneas como la de evitar el fracaso. Preguntas que seguramente habrás leído en millones de sitios y que se siguen promocionando en los cursos, en los seminarios de coaching y algunos de programación neurolingüística, como por ejemplo la pregunta: si no pudieras fracasar, ¿qué es lo que harías? Es una pregunta errónea porque instala la idea de que para tomar acción tienes que eliminar el fracaso. Si eliminas el fracaso, ahí es cuando puedes alcanzar tu máximo potencial. Error, grave error. Grave error, porque si estudias la vida de los grandes, vas a notar que todos fracasaron. Y es más, vas a notar que muchísimos de ellos perciben el fracaso de una forma completamente diferente a la gran mayoría de las personas. Para dar un ejemplo, Michael Jordan dijo: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para el tiro ganador y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso es que tengo éxito. ¿Sí? Como una especie de sentirse orgulloso de haber fracasado. Algo completamente diferente a la visión que este tipo de preguntas desean instalar. Bueno, y aquí es cuando me di cuenta que todas las preguntas del coaching se enfocan en promover modelos mentales que valoran la autosuperación, lo material, por ende el tener, lo concreto, los resultados, el progreso, en enfatizar el dualismo del éxito o el fracaso. El foco está en la mente, rara vez en el cuerpo o en el espíritu, en lo racional, etc. No digo que estos valores sean malos, están excelentes. Lo que digo es: ¿qué sucede si tú buscas otra cosa? ¿Qué sucede si tú o tu cliente desean superar la dicotomía del éxito o el fracaso? ¿Qué sucede si desean superar el paradigma de tener igual a ser? Digo, si buscan la sinergia de múltiples puntos de vista y modelos de pensamiento, o la síntesis y la armonía entre lo material y lo espiritual. ¿Qué sucede si los valores son otros?
No existen preguntas para este tipo de valores. No existen preguntas para este nivel de conciencia. Ahí es cuando leo la frase de Einstein, que para mí adquiere otro tipo de relevancia. Los problemas significativos que enfrentamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? Tenía que buscarle la solución a esto. Porque yo no solo buscaba cambiar mi estado emocional, ¿sí?, sino que buscaba cambiar mi modelo mental. Así que, dándome cuenta de esto, bueno, decido lanzarme a crear mi propio método para generar preguntas que generen cambios a nivel de conciencia, aplicando todo lo que había aprendido. Y como resultado de ello, comencé a utilizar a las preguntas para no solo cambiar mi hacer o mis estados emocionales, sino por sobre todo cambiar mis modelos mentales. Ahora bien, en el camino, ¿sí?, en esa aventura, hice algunas cosas bien y muchas cosas mal. Comencemos con el secreto número 1. No es la respuesta la que ilumina, sino la pregunta. Eugene Ionesco. Bueno, a estas alturas ya sabes que había decidido encontrar y crear preguntas que produjeran cambios profundos, ¿sí? Cambios que produjeran cambios en los modelos mentales, modelos a través de los cuales nosotros percibimos el mundo. Claramente no sabía cómo hacerlo, pero mantuve la pregunta en la mente, ¿sí?, como lo hacen los genios. Los genios mantienen la pregunta en la mente, por más que no obtengan la respuesta a la semana, al mes, a los 6 meses, siguen manteniendo la pregunta en la mente porque están interesados en la respuesta. Y este es uno de los mecanismos que pone a funcionar a tu mente subconsciente para ti, incluso mientras duermes. Con esa pregunta en la mente, un día recuerdo estar viendo la serie Gotham. La serie Gotham es una serie que habla sobre los inicios de Batman, ¿sí?, en donde estaba el Pingüino, James Gordon, Gatúbela, etc. Esta persona que ves aquí es Bruce Wayne de pequeño, el pequeño Batman. En la serie de Gotham, en un momento, Fish Mooney, que es este personaje que ves aquí, que es una respetada líder criminal de Gotham City, y debido a que es una líder criminal, los policías, este es James Gordon y el otro es Harvey, ¿sí?, James Gordon y Harvey, la van a interrogar sobre el asesinato de los Wayne, ¿sí?, los padres de Batman, los padres de Bruce Wayne. Bueno, habían sido asesinados, entonces van a interrogarla para saber quién es el que los había matado a los Wayne. Comienzan a interrogarla, tanto James Gordon como Harley, y le preguntan, bueno, ¿quién mató a los Wayne? A lo que Fish Mooney los mira y les dice algo que a mí me deja completamente boquiabierto. Ella lo mira y les dice: están haciendo una pregunta equivocada. Y prosigue diciendo: lo que verdaderamente deberían preguntarme es ¿quién dio la orden? Esto me voló la cabeza. O sea, cambió completamente mi paradigma. ¿Por qué? Porque me hice la siguiente pregunta ante esto. ¿Hacia dónde va mi conciencia cuando pienso en quién mató a los Wayne? Bueno, si yo me pregunto quién mató a los Wayne, ¿sí?, mi enfoque, mi conciencia va hacia el ladrón. Entonces, me enfoco en el ladrón. Pero si yo me hago la pregunta de quién dio la orden, mi enfoque no va hacia el ladrón. Mi enfoque va más arriba. ¿Te das cuenta cómo una pregunta puede cambiar el nivel de conciencia en el cual te enfocas? Porque si te haces esta pregunta, tu conciencia no va hacia el ladrón, va hacia más arriba. ¿Quién dio la orden? ¿Por qué dio la orden? Había personas que estaban en contra de los Wayne. Habían personas a los cuales le convenía que los Wayne sean asesinados. ¿Por qué? ¿Sí? Esta es una de las tramas de la nueva película de Batman. Con el paso del tiempo seguí pensando sobre la misma escena y me pregunté qué otras preguntas pude haberle hecho yo a Fish Mooney, además de quién mató a los Wayne. Bueno, cómo los mató, era su intención matarlos, qué les robó, cuánto dinero ganó en ese robo, quién estaba presente en el momento del robo, qué sucedió después, etc. Y ahí es cuando me di cuenta de algo profundo. Todo este tipo de preguntas, escucha esto, todo este tipo de preguntas están gobernadas por el mismo paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Enfocarte en el ladrón, enfocarte en el asesino. Y por lo tanto, todo ese tipo de preguntas, al estar gobernado por ese paradigma de enfocarte en el ladrón, va a elicitar, va a evocar, te va a enfocar, va a guiar tu conciencia, va a guiar tu enfoque, va a limitar lo que puedes ver y va a llamar, por lo tanto, a la misma calidad de respuesta sin importar lo que suceda. Acá la comparativa, ¿hacia dónde va tu conciencia? Si uno pregunta,
quién mató a los Wayne versus quién dio la orden. ¿Ves cómo la pregunta quién dio la orden expande los que pudieron estar involucrados? En este momento, luego de ver esta escena de Gotham, yo sabía que aquí había algo interesante. Lo noté, pero pasaron meses hasta que realmente me cae la ficha, como decimos en Argentina, o me cae el cobre, como se dice en Venezuela. Y la ficha se me cae cuando me topo con el modelo del iceberg del pensamiento sistémico. Esta es una herramienta del pensamiento sistémico. Lo que dice el modelo del iceberg es que la punta del iceberg que nosotros vemos, ¿sí? En este caso los eventos que está pasando, está gobernada por patrones, hábitos que se van acumulando. A su vez esos patrones están gobernados por estructuras sistémicas, ¿sí? Que gobiernan cómo se relacionan los patrones con los eventos, ¿sí? Y a su vez esas estructuras sistémicas están gobernadas por los modelos mentales, que determinan qué valores y creencias moldean todo el sistema. Y depende en dónde nos enfoquemos, eso va a limitar lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si vemos eventos podemos reaccionar, si vemos patrones podemos predecir. ¿Ves qué diferencia que hay? ¿Notas la diferencia que hay aquí? Es enorme. Si vemos estructuras podemos diseñar, y si vemos modelos mentales podemos transformar. Repito esto, si vemos eventos podemos reaccionar, si vemos patrones podemos predecir, si vemos estructuras podemos diseñar, y si vemos modelos mentales podemos transformar. Thomas Kuhn, escritor de las revoluciones científicas, ¿sí? Usó la ilusión óptica del pato conejo, ¿sí? Que se hizo famosa por Wittgenstein. Wittgenstein era un filósofo. Para demostrar la forma en que un cambio de paradigma podría hacer que uno vea la misma información de una manera completamente diferente, ¿sí? Si te enfocas aquí, vas a ver al pato. Pero si te enfocas aquí, vas a ver al conejo, ¿sí? De ahí la ilusión óptica pato-conejo. ¿Lo pueden ver? Escriban en el chat si pueden ver el pato y si pueden ver el conejo. ¿Qué es un paradigma? Dijimos que entonces cuando cambiamos modelos mentales cambiamos paradigmas. Bien, ¿qué es un paradigma? Thomas Kuhn, escritor de las revoluciones científicas, define paradigma como conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y valores generalmente aceptados por una determinada comunidad científica en un tiempo y contexto determinado. Aquí lo importante de esto que quiero que recuerdes. Los paradigmas no son cuestionados, no se ponen en duda, son directamente aceptados. Cuando entiendo esto, me pongo a repensar las preguntas que le hicieron a Fish los policías. ¿Qué tiene que ver todo esto con el coaching? Bueno, la mayoría del mundo del coaching está enfocado en las preguntas. De hecho, uno de los miedos más comunes de un coach es no sé qué preguntar, ¿sí? Paradójicamente esa pregunta lleva tu enfoque hacia el lugar equivocado. Es el equivalente a preguntarte quién mató a los Wayne. Porque todas las preguntas están gobernadas por patrones, por estructuras sistémicas y por modelos mentales. La pregunta es solo el tip del iceberg. Sin embargo, en el coaching, ¿en qué uno se enfoca? En las preguntas. Y deja de lado todo lo que hay abajo. ¿Entiendes lo revolucionario que es esto? En el coaching se olvidan de enfocarse en preguntas que cambien paradigmas, que cambien modelos mentales. Aquí lo llamativo, una persona que está dentro de un paradigma, y todos estamos en un paradigma, como los policías de Gotham, no se puede dar cuenta de que está en un paradigma, ¿sí? Es como un pez al cual se le pregunta si se da cuenta de que está en el agua. La respuesta de Fish Money los hace dar cuenta de que tienen que cambiar de paradigma, de que tienen que cambiar de modelo mental. Por eso ya les dice, están haciendo la pregunta equivocada. No responde la pregunta, porque responder la pregunta sería aceptar el paradigma. Y el paradigma, el modelo mental está erróneo. Tienen que ampliar su visión. ¿Recuerdas la frase de Einstein, no? Los problemas significativos que enfrentamos no pueden resolverse en el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Tenemos que cambiar el nivel de pensamiento. ¿Cómo haces eso? Bueno, ¿recuerdas que te dije que te iba a revelar la fórmula más poderosa para ir más allá de las preguntas y producir cambios positivos profundos? Que a la vez evita el error que cometen millones de personas y los deja atrapados con preguntas genéricas. Bien, aquí la fórmula que te va a brindar una ventaja casi injusta contra tu competencia. La gran mayoría de los coaches están atrapados dentro del paradigma del coaching y como no lo saben, hacen preguntas que solo están aceptadas por el paradigma, ¿sí? Todo paradigma establece límites. Hay cosas que se permiten pensar y hay cosas que no. Hay 4 formas en las cuales un paradigma ejerce influencia sobre una ciencia en particular o sobre una disciplina. La primera es que determina qué es lo que va a ser estudiado y qué es lo que va a ser investigado. Determina cómo son interpretados esos resultados. 3. Determina qué es lo que es imaginado, qué es lo que es posible, qué es lo que es imposible. Y por último, y más importante para nosotros,
determina qué preguntas son realizadas y cuáles preguntas no son realizadas. Es más, cuáles preguntas ni siquiera son pensadas. Este es el dominio que genera el paradigma sobre una ciencia o sobre una disciplina. Aquí la fórmula que te invito a preguntarte. La pregunta que te tienes que hacer para dejar de enfocarte en la pregunta e ir a las raíces, ir al modelo mental es: ¿qué paradigma gobierna esta pregunta? Utilizando esta metáfora, ¿qué raíz es la que produce el fruto de la manzana? Esta raíz, este paradigma, es un paradigma que reproduce un criterio basado en modelos mentales exitosos, que permite la evolución de la conciencia y a la vez es un paradigma actualizado. ¿O es un paradigma que reproduce un criterio basado en modelos mentales anticuados que fomentan el estancamiento? En el momento en el que te hagas este tipo de preguntas, vas a estar experimentando una expansión de conciencia que te permitirá ir más allá de las preguntas. Porque las preguntas son solamente un ejemplo, ¿sí? Son solamente el tip del iceberg del paradigma que está subyacente, que está debajo, que no se ve. La pregunta es solamente una expresión de ese paradigma. Ahora bien, quizás te estés preguntando, teniendo en cuenta esto, Hernán, teniendo en cuenta que la respuesta no está en las preguntas, sino en los paradigmas, ¿sí? Partir de nuevos paradigmas. Porque partiendo de nuevos paradigmas, vamos a estar pudiendo estar realizando nuevas preguntas que sean superadoras. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son algunos de los paradigmas que marcan una diferencia cuántica en la conciencia, tanto de grupos como de clientes uno a uno de coaching, como cuando uno aplica estas preguntas a uno mismo? O en otras palabras, ¿cuáles son algunos de los paradigmas que marcan una diferencia y que crean preguntas cuánticas sobre los cuales no existen preguntas en el mundo del coaching o de la PNL? O si existen, las preguntas que puedes encontrar son preguntas demasiado simples y que no excavan en profundidad, no aprovechan en profundidad lo poderoso que es ese paradigma. Bueno, de eso se trata el secreto número 2. Antes de que estés revelando los nuevos paradigmas que vas a estar revelando tanto en el secreto número 2 como en el secreto número 3, te quiero compartir ahora el testimonio de un suscriptor de Venezuela llamado Miguel Barrera. Este es el testimonio de Miguel Barrera de Venezuela. Buenas noches, Hernán. Anteayer en tu nota del día reclamabas feedback de parte de tus clientes o usuarios de tus productos. Y sinceramente yo lo que te puedo decir es que una de las mejores cosas que me ha pasado desde que hace poco tiempo empecé a indagar sobre la PNL es conocerte a ti. Aunque sea electrónicamente, porque a pesar de que te llevo mucha edad, he aprendido cosas mediante tus publicaciones y videos, las cuales me hubiera gustado saber, por lo menos desde hace 20 años. Gracias por preocuparte para que descubramos por nosotros mismos lo que nos limita y despertar hacia infinitas probabilidades. Muchos saludos desde Venezuela. Con esto en mente, comencemos con el secreto número 2.